Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Cindy Leiva, ingeniera química, bailarina profesional y fundadora de Aluma C. En esta charla, Cindy nos comparte su experiencia a lo largo de más de 10 años promoviendo la salud emocional en secretarías, cárceles, empresas y casas de medio camino. La ciencia dice que si nosotros modificamos nuestros patrones de movimiento, se modifica también nuestro pensamiento. Ese es mi sueño, ¿sabes? Expandir la lucecita de Alum hasta que todo el globo terráqueo yo lo vea iluminado. ¿Qué pasaría si en vez de solo vivir nuestra vida tuviéramos la locura o la lucidez de bailarla? Si tú también quieres formar parte de este show y contarnos eso bueno que estás haciendo, será un placer platicar contigo. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hola Cindy, muchas gracias por estar aquí. Me emociona mucho platicar contigo y que nos cuentes sobre tu experiencia profesional, tus proyectos altruistas y qué es lo que te inspira a ayudar a los demás. Sé que tienes un montón de proyectos y quisiera que nos platiques de todos ellos, pero voy a empezar preguntándote lo siguiente. A lo largo de tu experiencia promoviendo el bienestar y la prevención de la violencia, has tenido muchos aprendizajes. Si pudieras decirnos 3 palabras con las que describirías tu camino, ¿cuáles serían? Ok, em, 3 palabras. Esperanza, restauración, calidad de vida. Súper. Entonces, esperanza, restauración y calidad de vida. Así es. ¿Por qué crees que son estas 3 palabras? Pues fíjate que precisamente en este camino, evidentemente tengo mi propia historia, ¿no? Y mi historia personal que me ha motivado en gran parte a dedicarme a esto. Entonces, para mí este camino, para empezar, ha sido una esperanza para mi vida y después esta esperanza personal, me di cuenta que se volvió una esperanza también para los demás, en la medida que íbamos trabajando con cada uno de los proyectos. Eh, Calidad de vida y restauración, pues porque definitivamente es lo que va pasando en el camino. Vamos reacomodando o reajustando las piezas en nuestra vida, la manera en la que vivimos, las cosas a las que les prestamos atención y las que consideramos que son importantes se van transformando. Eso hace que nuestra vida, eh, pues dé un giro de 180 grados, ¿no? Que tal vez lo que veíamos antes fabuloso deja de ser tan fabuloso y ahora estamos mirando otras cosas a las que jamás le habíamos prestado atención y eso hace que nuestra vida cambie, que podamos experimentar y tener nuevos focos en los cuales nosotros atribuimos el éxito o la felicidad, ¿no? Tal vez las cosas materiales dejan de ser tan importantes y prestamos atención a otras, entonces nuestra calidad de vida cambia. Y restauración, porque tenemos la oportunidad también de transformar. Y fíjate, más que transformar, a mí me gusta mucho esta palabra de resignificar, darle un nuevo significado a los eventos que no fueron tan lindos en nuestra vida, aquellos que dolieron, que lastimaron, que fracturaron les damos un nuevo significado y eso permite que tengamos restauración, que en lugar de vivir cargando con nuestro pasado como si fuera una bolsa de cosas muy pesada, cuando nosotros resignificamos y restauramos, se empieza a aligerar el viaje y entonces eso que era pesado se vuelve como una lección, como algo que puede allanar el camino, como algo que prevé o que nos permite estar más atentos y más listos a lo que viene. Se vuelve una lección de vida, un aprendizaje. Súper. Justo ahorita quiero como tocar el punto de cómo dar un giro a la vida y me encanta esto que dices de darle un nuevo significado y viajar con ligereza. ¿Cuándo te das cuenta que este giro era necesario en tu vida? ¿Qué es lo que sucede para decir, quiero cambiar y tomar este nuevo camino? Ok, mira, yo siempre he sido una persona bien melancólica. Eso es una realidad, ¿no? Es parte de mi temperamento. Ok, Pero más o menos como en la etapa de la adolescencia, que yo entiendo que es natural porque vienen estos cambios hormonales y esta transformación,
Pero además de eso, yo ya venía con una historia particular en mi infancia. Entonces, en la adolescencia yo me percato como de muchas cosas que en la infancia no pude nombrar como tal. Empecé a tener un ciclos de tristeza continuos y por ahí de los 17 años, 16, yo me preguntaba, Memo, de verdad si iba a estar triste toda la vida. Era Ok, un continuo. Y cuando yo empecé a darme cuenta de eso, empecé a buscar de muchas maneras. Yo ya había tenido un acercamiento al trabajo con mi cuerpo desde niña, que era desde donde me sostuve mucho tiempo. Pero en la adolescencia, por diferentes situaciones, tuve que dejar de entrenar. Y en ese momento donde ya no contaba con la herramienta de trabajar desde mi cuerpo, fue cuando me cayó el 20 de muchas circunstancias y de decir, wow, en realidad lo que me está pasando es esto, esto, esto. Empecé a ponerle nombre, tal vez no ok. tan claro como lo hice después, pero fue eso, fue en la adolescencia donde, muy a muy temprana edad, pero la verdad es que siempre fui muy reflexiva de la vida, muy analítica. Me choca a veces eso, pero también tiene sus ventajas. Claro, justo ahorita decías del trabajo con tu cuerpo y sé que eres bailarina profesional, que estás certificada en danzaterapia y arteterapia, y me gustaría saber como mucho más de esto, de qué se trata esta disciplina y cómo a través de las herramientas artísticas se puede promover la salud emocional. ¿Cómo lo hacen? Vale, fíjate que, bueno, yo fui una niña que le costó muchísimo pertenecer a los espacios, ¿no? Mi infancia fue muy difícil pertenecer a los grupos de la escuela, con los niños de mi edad, siempre me costó. Entonces, yo tuve un encuentro con la gimnasia artística de niña y es muy curioso como a partir de que yo empiezo a fortalecer mi cuerpo, para mí era maravilloso, como que esos episodios de tristeza o de sentirme rechazada o de no pertenecer me hacían sentirme como fuerte, poderosa, esa es la palabra, o sea, yo sentía la fuerza de mis piernas y era poderoso. Entonces me quedé con esa idea del cuerpo, siempre me gustó entrenar mucho, insisto, porque ahí me sentía fuerte, ahí ya no me sentía débil y chiquita como me sentía en los círculos sociales. Y entonces, bueno, yo estudié primero ingeniería química Ok, y cuando termino ingeniería química, en ese trayecto me involucré con el teatro musical, con todo menos con la danza, eso es una realidad. órale, Ah, nada que ver con la danza, jamás había usado unas zapatillas de ballet, nada. El caso es que tenía muy claro que era la danza. Yo me la pasaba viendo danza todo mi tiempo de universidad y yo me conmovía, Memo. O sea, yo veía las obras y me pasaba algo dentro, sentía cosas. Entonces, no sabía que existía la danzaterapia, por supuesto, no tenía ni idea. ok, Entonces, cuando termino mi carrera, pues llego a Ciudad de México y encuentro un lugar donde aceptan gente grande, porque la danza se empieza a temprana edad. claro, Cuando yo empiezo mi camino en la danza, en esta formación profesional, a la par, empiezo a conocer danzability, danzaterapia, estos términos en mi investigación, porque yo quería más del cuerpo, más entender por qué se me movían tanto las emociones, por qué yo salía de clase y tenía tantas ganas de llorar, o por qué cuando había contacto conmigo, este acercamiento tan profundo que hay en la danza con mi cuerpo, a mí me provocaba algo raro, ¿sabes? ok, me, me, me generaba conflictos. Entonces me puse a investigar y bueno, encontré que era la danzaterapia. ¿Y qué te puedo decir de la danzaterapia? Pues es el uso del movimiento para generar bienestar. Esta definición que te estoy dando es como muy ambigua y voy a profundizar un poquito más. claro, Eh, nosotros sabemos que hay en nuestro cerebro almacena memorias, Memo, sí, almacena recuerdos. Hay un lugar donde se van almacenando nuestros recuerdos de vida que algunos los hacemos de forma, los tenemos de forma consciente y otros no están conscientes, pero sucedieron. Es decir, ok, desde que tú y yo estamos implantados en el vientre materno, estamos existiendo a partir de ser cuerpo. Fíjate cómo es eso tan importante. claro, No es que tengamos un cuerpo, es que somos cuerpo también. Al menos en este plano terrenal, nuestra experiencia es fundamentalmente corporal. Yo creo en el espíritu y en el alma, pero quiero hablar del cuerpo como algo tangible. A través del sí, cuerpo sentimos, pensamos, vivimos, sufrimos. El cuerpo es como esa ventana que nos permite ir hacia adentro, pero también para relacionarnos, nos permite relacionarnos hacia afuera. Entonces, la densaterapia parte de que hay ciertas memorias que tal vez no recordamos desde la conciencia, pero que el cuerpo las vivió, el cuerpo estuvo presente.
Claro, Entonces, cuando nosotros empezamos a contactar con el movimiento y a movernos, la ciencia dice que si nosotros modificamos nuestros patrones de movimiento, se modifica también nuestro pensamiento. Quiero dejar muy claro que la danzaterapia parte también de un principio donde mente y cuerpo son uno, no están separados. ok, Lo que pasa en mi mente afecta a mi cuerpo y lo que yo transformo en mi cuerpo transforma mi mente. Lo que hace diferente a la danzaterapia de ir a una terapia psicológica convencional es que acá no empezamos verbalizando. sí, Empezamos el camino desde otro lado, empezamos moviéndonos. ¿Cómo se siente mover el dolor? ¿Cómo se siente, cómo le podrías dar movimiento a la tristeza, al sufrimiento? Empezamos a lanzar consignas que nos permitan explorar que esas memorias que están inconscientes, guardadas de una forma que no podemos verbalizar, que tal vez ni siquiera recordamos. claro, Quiero decirte también que hay muchas metodologías y muchas formas de trabajar la danzaterapia. En México todavía es nuevo, Memo, y somos pocas las personas que lo hacemos y cada una, yo respeto mucho el trabajo de mis colegas, hemos encontrado una forma particular que nos acomoda y yo en particular creé mi propio método porque no me sentía tan satisfecha con lo que había conocido y sobre todo porque mi trabajo está enfocado a violencia, a sobrevivientes de violencia. ok, Entonces, ese es otro punto importante, que el trabajo que yo hago es particularmente para restaurar la relación con el cuerpo. En la violencia y sobre todo en la violencia sexual, lo primero que fue ultrajado es el cuerpo. Entonces empieza a haber una separación profunda y yo lo que quiero hacer con la danzaterapia es acercar a la gente de una forma amable y amorosa a su propio cuerpo, que es donde quedó guardada esa historia. súper. Cindy, decías ahorita muchas cosas que me parecen súper interesantes. El movimiento, que creo que tiene que ver también con fluir y con esta resignificancia que también decías. El Ajá. amor, ¿no? Y cómo mueves emociones y cómo también la danza a través de esto fortalece tu cuerpo y también tu relación contigo misma. Eh, ¿Qué más nos puedes contar aparte de todas estas cosas? Porque sí me parece súper interesante el hecho de el cuerpo está, ¿no? Y lo decías tú ahorita, y a través de él sentimos. Y ahorita con lo de la Ujú. violencia, si yo curo mi cuerpo, ¿puedo curar mi mente a través de este movimiento, a través de esta fluidez? Así es un, insisto en que vamos a partir de esta premisa de que cuerpo y mente no están separados. Okey, Entonces, uno afecta al otro. Lo que quiero que quizá pudiéramos tener en mente es que sí puede haber imagínate dos engranes que embonan perfectamente, cuerpo y mente. Cuando hay okey, un trauma, un abuso, una violencia, es como si estos engranes se separaran. Entonces estamos como en el limbo, porque no, mi cuerpo, obviamente, em, está tal vez lastimado, pero no solo físicamente por fuera, está abandonado también. Entonces hay un reflejo de lo que está pasando en la mente, lo que queremos lograr o lo que yo quiero lograr con mi metodología, lo que pretendo, lo que busco muy amorosamente es que estos engranes vuelvan a unirse. Entonces, cuando yo te hablo del trabajo con el cuerpo, ¿por qué no me gusta llamar a mi trabajo solo danzaterapia? Es porque yo trabajo un concepto que se llama nutrición emocional. Y la okey, nutrición emocional no tiene que ver solo con el movimiento, tiene que ver con la restauración del cuerpo de forma completa, Memo. Aprender a comer bien, aprender a comer bien alimento sólido, pero también el alimento que viene por todos los demás canales donde podemos conectarnos con el mundo. Lo sensorial, okey, ¿qué escuchamos? ¿De qué nutro mis oídos? ¿De qué nutro mis ojos? ¿De qué nutro mi mente? Entonces se vuelve un quilombo ahí. claro, Hacemos como un detox, una especie de detox todo este tiempo en el que tomamos en cuenta todos estos elementos. Por supuesto, es un trabajo que yo no hago sola. Yo tengo que trabajar de la mano de un médico, de un psiquiatra en su caso, de un psicólogo. Entonces, cada uno vamos aportando para hacer una nutrición emocional y una restauración integral, en donde el trabajo con el cuerpo de viéndolo desde esta integración, forma, es un eje importantísimo para poder lograr la restauración. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, quiero ponerte este ejemplo muy sencillo, que sí, siempre se lo digo a la gente con la que trabajo. Imagínate que tú tienes una esposa y tú te enteras que tu esposa te fue infiel, ¿no?
Ok, Entonces, bueno, pues a ti te es súper doloroso que te fue infiel. Obviamente, ya en tu cabeza estás generando todas las historias de lo que pudo haber pasado. Por estar pensando, ya no comiste, entonces tu cuerpo se va debilitando y la tristeza se va enraizando más. No claro. hiciste ejercicio, todo el día ya no te bañaste, ya no dormiste porque estás deprimido. Entonces, mira cómo no es un tema de solo verbalizar la infidelidad. Entonces, el ser cuerpo es más profundo que ejercitarlo, irte al gym, o sea, todas las cosas funcionan, pero aquí la cuestión es cómo las integramos, cómo le ayudamos a la persona. Tal vez antes de verbalizar empezamos a tener comida nutritiva. No puede comer mucho porque la tristeza inhibió el hambre, pero ¿cómo buscamos alimentos que puedan ayudarle a tener un mejor ánimo o combatir el estrés? Después, ¿cómo le ayudamos a recuperar el sueño para que descanse y esté de ánimo para procesar y para que su función cognitiva pueda estar al 100? Si yo estoy desvelado, no he dormido y estoy triste, ya no puedo pensar bien. Está comprobado que nuestra función cognitiva se afecta. Yo creo que tú recuerdas cuando tenías un examen en la universidad. Si estamos muy nerviosos, ¿a poco no se olvidaba todo lo que habíamos estudiado? Sí, y aparte justo ahorita decías del sobrepensar las cosas, ¿no? Y también me llama Ujú, la atención de todo lo que escucho, todo lo que veo, todo lo que como y todo lo que porque sí, pasa, o sea, si tú estás triste o estás en un momento difícil, muchas veces, te nublas, ¿no? Y entonces creo que lo exacto. que hacen es conectar, precisamente lo que consumo, lo que leo, lo que escucho, eh, para realmente volver a conectar con ese yo interior que Ujú, está bien, ¿no? exacto. ¿Y sabes qué, Memo? Volver a ser objetivos. Hay muchas opciones donde solamente nos ofrecen cócteles emocionales, catarsis, y llorar hasta que nos vaciemos es bueno, pero si después de eso no hacemos algo con el dolor, no sirvió de nada. Entonces Claro, solamente vaciamos el saco pero no resignificamos. Por eso mi metodología se llama cuerpo, movimiento y creación. Entro al cuerpo y en el cuerpo yo sé que inevitablemente entré a la mente, no tengo ni que mencionarlo, cuerpo y mente van de la mano. Después muevo esas memorias, no quiero hacer coreografía, quiero llevar a la gente a moverse. Cuando yo te digo, por ejemplo, en la infidelidad, oye, Memo, bueno, ya pasó mucho tiempo, te divorciaste, y yo te digo, bueno, pues sal con amigas, no para tener una pareja, pero para reconciliarte con lo femenino, y tú me dices, no, no quiero. sí, Entonces, eso yo lo traduzco al cuerpo. Memo baila siempre rap, por ejemplo, y yo te digo, Memo, ¿y si ahora te enseño a bailar salsa? No, okey, ¿cómo crees? Yo solo bailo rap. Entonces, cuando yo te cambio el patrón de movimiento, yo aperturo que en tu cabeza haya un proceso que se le llama neuroplasticidad. Entonces, cuando tú aprendes algo nuevo, creas una nueva red sináptica y hay otra posibilidad de pensamiento. súper. ¿Ves por qué es tan amable? Porque en lugar de que me cuentes tu trauma, yo te llevo a hacer cosas diferentes desde el cuerpo y eso inevitablemente va a cambiar tu pensamiento. Ahora, el último paso es creación. Ya drené, ya lloré, ya pataleé. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo doy vida con eso? ¿Cómo puedo parir a partir del dolor? Claro, ¿y Entonces cómo ahí, transformas, no? Como dices, cómo exacto. sí, ¿Y cómo no borro de mi mente el evento? No podemos convertirnos en esta persona clásica mexicana que tiene un lugar donde almacena cosas que no usa pero no quiere tirar. claro, Porque no volver a mencionar lo que te pasó, Memo, no es resolverlo, es esconderlo. Y te va a venir a tocar la puerta en un año, en dos, en cuatro, en 10, cuando te vuelvas a exponer a una situación parecida. Aquí lo importante es no, no ignorar qué pasó, pero sí darle un nuevo significado, resignificarlo. Si me dolió, pero cuando nosotros ya hemos sanado, podemos entender cuál fue la lección y cómo eso puede ser un foco que ahora nos previene de futuros lugares donde podríamos repetir ese suceso, que eso es bien interesante también. sí, porque también uno vuelve, ¿no? Dicen que regresas cuando no tienes cosas concluidas, ¿no? Luego nos dicen, ¿no? ¿Por qué me encuentro siempre novios del mismo tipo? Porque no está resuelto desde la conciencia. Yo me di cuenta que me lastimaron antes, pero no resolví ese tema, entonces vuelvo a caer. Mira, el cerebro es maravilloso. El cerebro va a buscar situaciones iguales para ver si en esta ocasión lo puedes resolver. Si tú no eres consciente de que tu cerebro hace eso, vas a seguir cayendo en el mismo patrón de personas y de circunstancias. Y es Claro, claro, sin ser místicos, hasta que no hacemos consciente lo que sucedió,
podemos salir de la repetición de estos patrones. Sí, porque Entonces, al final es evolución, ¿no? Y como decías, si el último paso es crear, estás creando algo totalmente nuevo a partir de esas experiencias que ya están resignificadas, ¿no? exacto, o sea, estamos muriendo y naciendo todo el tiempo, entonces a mí me gusta este significado de crear como dar vida, o sea, tenemos que renunciar a lo que fuimos antes, no porque todo haya sido malo, sino porque siempre tenemos la oportunidad de transformarnos en una mejor versión. Y fíjate cómo desde el cuerpo aprendemos un montón de cosas, incluso el tocarnos. Yo trabajo mucho en las cárceles también, y ya me adelanté quizá, pero por ejemplo, alguien que ha sido violento todo el tiempo, ¿cómo le enseño a tocar ahora con cuidado, con Claro, amabilidad? Utilizamos la danza de contacto, por ejemplo, la improvisación, empezamos a acercar un cuerpo al otro y al principio es muy curioso porque se golpean, se lastiman, están acostumbrados a este toque no amable. Y a sí. partir de la danza encontramos estas formas distintas, sutiles, de contactar con otros cuerpos desde el cuidado. Y fíjate que el cuidado con el otro no va a existir hasta que no aprendamos a cuidar el nuestro. Por eso es tan importante este concepto que te decía de nutrición emocional en Sí, forma integral. súper. Está bien interesante. Y voy a ir girando y vamos a ir de un lado a otro porque sí, tienes muchas cosas que me gustaría conocer y que nos compartieras. Voy a pasar un poquito como al lado donde cuando fuiste subdirectora de educación artística y directora del Centro Artístico de Jalapa. Así le hago, ¿eh? Como que vamos dando Sí, vueltas. sí, está padre. ¿En qué aspecto crees que el arte impulsa el bienestar de la sociedad? Porque creo que también tiene que ver con lo que me decías, ¿no? Y el arte y el Totalmente. movimiento, ¿no? Mira, pues el arte tiene un montón de variantes. El arte es una cosa bien noble y bien hermosa. Si bien es una expresión estética, si hablamos desde la Secretaría de Cultura, que es lo que busca impulsar el quehacer artístico, lo cierto es que también el arte es una herramienta de reconstrucción de tejido social. Entonces, Ok, desde ahí ya influye en el bienestar. Es una manera de construir redes, es una forma también de autoconocimiento, de transformación y de canalización de emociones, sin que no lo estemos buscando. Memo, es que esto ocurre, aunque no le llamemos danzaterapia, yo empecé mi camino en la danza como expresión estética y ya me pasaban cosas. En la ok, escuela, por supuesto, no era tan importante mis emociones, era más importante que la pierna rotara, subiera, pero aún así yo vivía inherente a esto e inevitablemente un proceso catártico y de transformación, porque me confrontaba con mi vulnerabilidad, con exponer mi cuerpo, y lo mismo con el músico, con el pintor. O sea, quiero que pongamos atención en la palabra exponer. Fíjate qué sí, fuerte es cuando un artista plástico dice, voy a exponer mi trabajo. claro, O sea, literal se está exponiendo, el artista expone una parte de él, porque el arte, por más que esté vinculado a una expresión artística, lleva algo de nosotros mismos siempre. Aunque hagamos sí, la coreografía de alguien, va nuestro cuerpo ahí puesto, o si yo pinto, replico un objeto, lleva parte de mi sentir, de mi forma de mirar, esa parte de aprender a mirar me fascina. Entonces, cuando yo estuve ahí en la Secretaría de Cultura Veracruz, o en el Instituto Veracruzano, que antes se llamaba así, sí, me daba cuenta de lo sensible que, y lo importante que era llevar el arte, sobre todo a las comunidades donde no había este acceso. Y cómo ese punto de encuentro, por ejemplo, llevar a mediadores de lectura o llevar talleres de música, de danza, hacían que la comunidad se uniera y se uniera de una forma distinta, no claro. desde el trabajo, lo que estaba habitual hecho, ¿no? Entonces era un espacio donde se les permitía hacer de una forma distinta. Y me enfoco principalmente en este tipo de comunidades, porque es donde eso no existe, ¿no? Los chavitos están acostumbrados a trabajar desde niños, a chambearle para sacar adelante la casa. Entonces, que tú les llegaras con una oportunidad para pintar era como, wow. Y Sí, definitivamente la gente amaba esas experiencias. Y claro, que después de este rol tan pesado que a veces les toca a las personas, encontrarse con una oportunidad de simplemente sentarse y expresar, es maravilloso y contribuye a la reducción del estrés, a crear comunidades, a manifestar emociones, a conocernos, a preguntarnos qué sentimos.
Súper. Y ahorita decías y hablabas de la canalización, ¿no? ¿Cómo a Ujú. través del arte canalizas emociones, canalizas todo lo que tú eres? Y ahí voy a brincar ahora con Reiniciarte México. Porque Ajá, al final, ahí ayudas a comunidades, como dices, de alta vulnerabilidad, y ujú, has trabajado en cárceles, en casas hogar y casas de medio camino en Veracruz, Ciudad de ujú, México, Puebla y Argentina aparte. así es. ¿Qué se transforma cuando las personas que están viviendo en esta situación canalizan su energía hacia el arte y hacia el movimiento? ¿Qué Fíjate pasa? que esto nos lleva un poco como a la primera, a la pregunta con la que entramos, estas palabras de esperanza, restauración y calidad de vida. Es lo primero que empieza a pasar. Reiniciarte México surge como una forma de redondear todas estas experiencias, porque yo decía, bueno, en las casas hogar voy y me contratan para trabajar temas de prevención, de atención a violencia, en la cárcel para trabajar con los violentadores, pero estoy en la Secretaría de Cultura y me doy cuenta que también pasan cosas que no tienen que ver con un estatus socioeconómico. Entonces, Reiniciarte México lo que busca es integrar eh, esta idea de que todos sin excepción, necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Fíjate que tal vez en una situación en la vida ocupe las matemáticas, otras no, pero lo que sí es cierto, Memo, es que en el día al menos lidias con una circunstancia en la que tienes que trabajar con tus emociones. Un Claro. enojo, una situación donde hay que aprender a comunicarse, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que pasa con la gente? La primera cosa es que cuando yo les digo que no voy a dar la convencional plática de inteligencia emocional, pues se sacan un poco de onda, sobre todo si llego con servidores públicos y les pido que se quiten los zapatos. Pero Sí, la claro. otra es que se vuelve súper poderoso porque están involucrados en el proceso, no van como oyentes a aprender de inteligencia emocional, van a ser protagonistas. Yo Y van a creo que, sentirlo, ¿no? exacto, o sea, para mí algo es muy importante, Memo, y yo soy solamente una facilitadora, pero para mí el aprendizaje que yo procuro es a través del constructivismo, o sea, de construir ellos mismos, sentir, oler, vivir esta experiencia para poder hablar de educación emocional. Entonces, ellos son los que ponen en juego el conocerse, el cómo se sienten, y no les hablo en tercera persona contándoles qué pasa, sino los llevo desde estas experiencias de ya moverte, mira, ya llegar, por ejemplo, con las personas con traje y decirles descálzate y ahora vamos a bailar, ya es Sí, raro, sí, ya es claro. despojarse de una estructura. Entonces ahí ya empieza a haber una confrontación amable para preguntarnos si de verdad siempre tenemos que estar con el traje, aunque lleguemos, y hablo el traje de forma simbólica, porque el traje Claro. nos protege. Hablo de qué significa desnudarnos, quitarnos ese traje, ese papel de tengo que ser el líder y entonces nunca me puedo quebrar. Soy el jefe, entonces siempre tengo que tener distancia con mi gente, ¿no? Sí, Es maravilloso. Lo primero que pasa, empieza a haber sonrisas o lágrimas. No hay más, Memo. Sonrisas o claro. lágrimas para empezar, atreverse a salir del molde y después viene la esperanza. Y de ahí, si seguimos, pues viene el proceso de restauración y de reconfigurar su vida. Sí, y cambia porque creo que es justo lo que dices, ¿no? Yo soy tu jefe y entonces me tengo que comportar de cierta forma, y aquí la inteligencia emocional creo que tiene que ver con ser humanos, ¿no? En ser Ujú. personas realmente y poder sentir y poder expresarte. Claro, ahora por supuesto que hay límites, o sea que trabajamos también el tema de los límites, ¿no? Una cosa es entender que somos humanos y otra estar desbordados por la vida. Claro, Entonces uno entiende que se puede dar espacios, que hay momentos y tiempos para darnos estos espacios, ¿no? Para aprender a tener un círculo de confianza. Yo entiendo también que en estructuras tan grandes, en empresas, este, pues hay ciertos límites que cuidar, porque si no, entonces también a veces se confunde y vemos qué feo, ¿no? Pero que veamos sensible al jefe y entonces se pierda la autoridad. Ese es un trabajo bien profundo para sí, aprender a mirarnos con respeto, pero también que no dejamos de ser seres humanos. así es. Oye, ¿y cómo inicia Reiniciarte México? ¿Y cómo te sientes al saber que esta idea ya incluso salió del país? Mira,
Reiniciarte empieza por una razón muy particular. Te decía que yo estudié ingeniería química y danza también, y de ahí, bueno, ya me voy al tema de psicoterapia, contemplativa, danza terapia, etcétera. Pero lo cierto Sí. es que yo siempre tengo una parte lógica, una parte en donde digo, está bien padre trabajar con las emociones, pero luego, ¿cómo hago que esto se replique y llegue a más gente? Ok, Cuando yo empiezo a ver que un grupo de personas es beneficiada, a mí lo que me empieza a interesar es cómo le enseño a más personas a que hagan esto que yo hago y que lo nutramos, que cada vez se pueda hacer mejor, porque, insisto, esto es producto del trabajo de mucha gente. Y entonces, ¿cómo hacemos que se replique? Aquí la intención, Memo, es cómo, cómo mirarnos como humanidad. Yo siempre he hablado de algo bien importante que es la colaboración, y yo sé que es algo que no es tan sencillo, aunque en pandemia he visto que ha habido un cambio, pero a veces creemos que las metodologías son nuestras, ¿sabes? Y nos claro, pertenecen. Y si bien nos pertenecen como creadores, yo creo que lo importante es no perder de vista el propósito de esto, y es el bienestar para la mayor cantidad de personas. sí, Entonces, reiniciarte me permitió acomodarlo a manera, si quieres llamarle como em, protocolaria, o hasta podría hacerse una franquicia con esto, porque yo ok, tengo el minuto a minuto de cómo sucede este programa. ok, Claramente, qué ejercicio se hace al principio, al final. Eso me hace que sea muy sencillo replicarlo, que si yo capacito a personas, que ya lo he hecho, les enseño tal cual la metodología y así la replicamos. sí, Eh, Reiniciarte nace con ese sentido de que el programa pueda salir de México y que incluso pueda tener sus adaptaciones por las circunstancias culturales, sociales, políticas, económicas que suceden en cada país. Eso me pasaba un poco con las metodologías que llegaban a México, sobre todo de España y Argentina, que yo decía, es que aquí no se puede aplicar como tal porque suceden otras cosas. claro. Entonces, Sí, cada lugar es diferente, ¿no? cambiamos un poco el contexto, pero la esencia sigue siendo la misma. Al final todos somos seres humanos que sufrimos y que queremos ser amados. No hay Ok, más, o sea, nadie escapamos de esas dos premisas al menos. súper, sí, Sí, pues un poco eso, ¿no? Entonces, la idea de reiniciarte es que yo ya había trabajado un buen tiempo con esto, pero después decidí ordenarlo y organizarlo para que se convirtiera en un modelo replicable. Y y así es fíjate que como, así es como lo llevamos ahora. O sea, ahora el modelo tiene etapas de aplicación, empieza con unas charlas de sensibilización, después entramos al programa y después lo que hacemos es que estas personas puedan replicar, no tal cual impartiéndolo, pero puedan replicar en casa y llevar a todos los nichos. Lo interesante es Reiniciarte México, que no está enfocado solamente a población que ha sufrido violencia, que es uno de los temas principales que yo trabajo. Tenemos 5 sectores en particular. Se aplica, hay una versión de Reiniciarte México para servidores públicos. ok, Yo estuve ahí, entonces vi una necesidad muy grande. A mí me mandaban, Memo, a tomar unos cursos, y voy a quemar un poco aquí, pero eran unos cursos que lamentables, ¿sabes? Que contestabas tu examen por mero sentido común y no tenía nada que ver con que hubiéramos aprendido. ya, Eh, entonces vi la necesidad de hacer un programa que se adaptara a las necesidades de los servidores públicos, que no tenemos a veces tanto tiempo, pero que tenemos muchas necesidades. El otro nicho es las empresas, bajo la norma 035, que afortunadamente ahora existe y sí, obliga a que trabajemos con los factores de riesgo psicosocial y procurar el bienestar de los trabajadores. Ahí hicimos otra adaptación. El otro es aplicado a las escuelas, porque creo que el primer nicho donde tenemos que procurarlo, las nuevas generaciones, es en las escuelas. Tenemos que enseñarles a los chicos desde niños a lidiar con sus emociones, pero no es un tema que atañe solamente a la población estudiantil, sino por el contrario, docentes y padres de familia. ¿Ok? sí, claro. Como El enseñas, otro como nicho, aprendes, como acompañas, ¿no? exacto. O sea, de nada sirve que yo le enseñe al niño cómo resolver asertivamente si la maestra grita o si el papá tampoco lo hace. El Claro, niño aún sigue regido y traduce el mundo de su casa, o sea, lo que sucede en casa lo lleva al mundo. El otro nicho es las comunidades vulnerables, porque específicamente hablo de esas comunidades a donde no llega ningún programa. Hay la necesidad de trasladarnos a esos lugares y enseñarles. Y eso es algo que, bueno, todos los nichos nosotros ya lo hacemos. Y el último nicho es específicamente en hacer educación emocional en cárceles y en centros de reinserción social, casas de medio camino, porque ellos en particular tienen una población que ya es vulnerada. claro, Entonces,
tenemos que darle contención también a la persona que trabaja en la cárcel para lidiar con lo que llega ahí, o a la persona que trabaja en la casa hogar. Necesita un proceso distinto, una chica que ha sido abandonada a un niño que su papá va y lo lleva a la escuela a diario. Entonces, Claro. bueno, esos son los 5 nichos que ahora trabajamos y que incluso ahora impartimos un diplomado para capacitar y certificar en el método y que cada quien libremente lo pueda reproducir. Sí, y así compartes, ¿no? Porque decías, bueno, Exacto. muchas veces no queremos compartir lo que sabemos y yo creo, y repito mucho eso, pero es como lo único que crece cuando se comparte es lo que sabes, ¿no? El conocimiento. Así es. Ahora, claro que tiene que haber ciertas regulaciones, porque si bien la educación emocional no es dar una terapia psicológica, también tenemos que saber que ciertas consignas pueden desatar catarsis, ¿no? Nunca sabemos lo que viene detrás de la persona. A veces la gente se le hace muy fácil decir, bueno, voy a dar esta dinámica inocente. Y por Sí, ahí te sale una persona que se bota a llorar terriblemente porque tú no sabes qué fibras o qué memorias le tocaste que estaban tal vez guardadas ahí a nivel corporal sin que la persona fuera consciente. Entonces, sí se necesita capacitarse, eso es un hecho, y se necesita que todos, o sea, todos seguimos en constante capacitación y tenemos personas que nos están guiando y de las que estamos aprendiendo todo el tiempo. claro. Cindy, desde hace 10 años promueves la salud emocional y a través de talleres, de cursos, de seminarios y de diferentes campañas. Si Ujú. pudieras mencionarnos las que recuerdes con más cariño, ¿cuáles serían y por qué? Ok, pues definitivamente mi trabajo en los refugios, en las casas hogar y en las casas de medio camino. Es una de los lugares donde sigue mi corazón y como propósito de vida, independientemente de lo que yo haga, yo sé que voy a seguir con ellos. Y es porque quizá, mira, yo viví yo sí tengo una familia, pero hay un vacío emocional ahí fuerte, del que hablaremos en otro momento, Sí, pero que me llevó a conectarme mucho cuando yo me encontraba con estas infancias. Había algo en sus ojos, en su manera de sentir, de verlos, que me recordaba a mi niña o lo que yo vivía. Y siempre pensé como lo que yo no pude resolver en mi infancia, me encantaría que estos niños tuvieran otra esperanza, claro. que sintieran que hay alguien que se está preocupando por ellos. De verdad que yo a veces digo, ay, o sea, quisiera tener todos los recursos y las alianzas para poder replicar esto a mayor escala, pero bueno, está ahí en mi corazón y lo recuerdo con mucho cariño porque ha sido muy satisfactorio ver cómo esos corazones duros o que quieren protegerse todo el tiempo a la defensiva empiezan a estar blanditos, a generar muestras de afecto, a dibujárseles sonrisas, a verlos que pasan de la apatía a estar proactivos. Entonces ha sido un trabajo que me ha nutrido mucho, he aprendido mucho de esos niños, su valentía, su arrojo, su resiliencia. Entonces creo que es de los Súper. lugares que recuerdo con más amor. Otro también, las cárceles. em, Mucha gente me ha dicho que por qué invierto tiempo en gente que ha dañado y yo no justifico lo que hicieron, ¿sabes? O sea, no digo que sus acciones hayan sido buenas, pero también he tenido la oportunidad de descubrir toda la historia que hay detrás y bueno, pues sus consecuencias están ahí, ¿no? Claro, El infierno más grande no es la cárcel, la privación del cuerpo en esta libertad, sino también de la mente. Los encierros empiezan a ocurrir mucho antes de estar en un espacio físico llamado cárcel. Y también ahí me he encontrado con sorpresas grandes, con gente maravillosa, con gente sensible y con gente también que a veces quiere una oportunidad y una ruta para aprender cómo arreglar todo eso torcido. sí, Y otro rubro, las empresas, ¿eh? También sí, adoro trabajar con empresas. Desde antes de que apareciera la norma 035, yo ya tocaba puertas diciéndoles a los jefes y a los empresarios que valía la pena invertir en sus trabajadores. sí, Y algunos me dieron la oportunidad y bueno, pues trabajamos en corporativos muy grandes
Y es una población que también me encanta porque pareciera que no se fija en estas cosas, que solo está pensando en dinero y en producir. Y la verdad es que es mucho más sensible que el resto de las personas, porque justo como no tienen este espacio para abrirse, entonces en la primera oportunidad sale toda esa sensibilidad. Claro. Entonces, ay, para mí también eso es muy bonito, ¿no? Como ver sus caras también con estas muestras de agradecimiento por brindar los espacios para mostrarse humanos. Sí, y La creo verdad que es que cuando muchos, Memo, pero estos 3 en particular. súper, sí, porque ahorita mencionabas de los empresarios, ¿no? Y yo creo que cuando tú creas una empresa, o emprendes algo, también estás soñando con que la gente que trabaja contigo crezca, ¿no? Y tenga un espacio bueno. Creo que sí debe ser muy interesante porque ahora las empresas tienen que hacerlo, ¿no? Antes no era como una norma, ahora lo tenemos que hacer y creo que esto ayuda muchísimo a realmente crear una relación positiva entre colaboradores y empresarios. Exacto. Y también, por último, con este tema, pasa que no siempre crees que tienen un interés genuino en que los demás crezcan, pero empiezo a ver cómo se transforma eso cuando se dan cuenta, pues es mi empleado, pero no es mi esclavo, ¿no? Claro, Entonces, o sea, vale la pena decirlo porque no todo es rosa allá afuera, Memo. La verdad es que la gente está viendo cómo sobrevivir. Entonces, somos egoístas, estamos enojados, tenemos miedos, pero es interesante cómo darnos el espacio para reconocer que también hay esa sombra en nosotros y que también puede empezar a emerger esa luz, ¿no? Convivir con las dos partes, no negar que también a veces somos bien manchados. sí, 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 sí. Aceptar ambas partes, ¿no? Sombra Ujú. y brillo, ¿no? Así Quería es yo totalmente. preguntarte porque, pues, quizá, como yo, hay personas que no tienen muy claro qué es una casa de medio camino. Ok, la casa de medio camino es donde llegan las chicas que todavía no son mayores de edad, Sí, pero que por alguna razón no pueden estar al cuidado de sus padres, ya sea porque pues sus papás fueron encontrados que ejercían violencia sobre ellas, entonces son puestas en estas casas donde ellas pueden salir y regresar. Es decir, ya no viven como en la casa hogar que están totalmente bajo tutela. Acá las okey, chicas, por ejemplo, salen a la escuela fuera solitas por su propio pie y hay veces que ya no vuelven. Tienen la libertad de decidir regresar. ¿Ok? okey, A eso se súper, refiere. súper. Sí, porque no tenía como muy claro el concepto y sí me gustaría que nos Sí, está explicaras. ahí como en medio. De la casa hogar salen, creo que a los 12 años, algunos a los 11, y pasan a Sí, estas casas de medio camino en donde pueden estar hasta antes de cumplir los 18. Y cuando cumplen 18, algunas, de acuerdo a las regulaciones, pueden seguir, okey, pero ya en otro sentido, ¿no? Ya no como esas chiquitas cuidadas al 100. claro. Cindy, tu trabajo también es parte del libro Bienestar en contexto de encierro. ¿Dónde Ajá. dónde dónde podemos conseguir ese libro y qué consejos crees que podemos encontrar? Este libro nace por la iniciativa de un colega que se llama Gaspar Contreras, un argentino. Él trabaja en las cárceles, trabaja con el Súper, tema de la felicidad y la psicología positiva. Y lo que él hizo fue algo hermoso porque nos reunió a muchos profesionales que trabajamos en las cárceles promoviendo el bienestar. Y entonces en ese libro colocó todas las experiencias que nosotros como profesionales hemos tenido en nuestros espacios. ¿Por qué es interesante el libro? Porque si bien está dirigido a la población en este contexto de encierro llamado cárcel, lo que todos concluimos es que hay mucha gente que vive en cárceles aunque no esté ahí dentro. Entonces van a encontrar mensajes de colegas de todo el mundo hablando desde su perspectiva en su contexto de cómo promover el bienestar y cómo replantear el concepto de la felicidad. El libro lo encuentran de forma digital. eh, okey. no sé cómo podemos pasarles el enlace, pero eh, Sí, igual y es bien, pueden escribirnos y ándale, y pasamos el estamos en enlace es de descarga gratuita porque justo lo que queremos es que más gente tenga un acercamiento, que estas herramientas, si bien tienen su costo, en este caso, en este libro, nos reunimos de manera altruista y gratuita con el mismo beneficio que te decía hace un rato, con la intención de llegar a la mayor cantidad de seres humanos. Eh,
que puedan aprender acerca del bienestar. Qué chido, buena onda. Cindy, quiero ir girando para preguntarte sobre Ayume, que Ujú. es tu fundación, tu asociación. ¿Cómo definirías este proyecto? ¿Por qué te animaste a hacerlo realidad y a sostenerlo durante estos 10 años? Va, pues alum es una palabra del francés que significa encender Ok, o iluminar. Le podemos dar como esas connotaciones, como traer luz, encender la luz. Y bueno, la intención es esa, como pretendemos o tenemos en el corazón poder ser algo que incite a las personas a encender su luz. Casi qué siempre bonito. estamos muy prestos para ver lo oscuro de nosotros. Y ya decíamos hace un rato que no lo vamos a negar, pero también está bueno ver la luz. Entonces es muy lindo cuando en este proceso contamos con una red de personas que nos van iluminando el camino para encontrar esa luz propia y cuando encontramos nuestra luz propia, nosotros nos convirtamos en ese que ahora le va iluminando al otro. Y Claro, entonces esa es la idea de Alum. Eh, yo te decía que desde muy niña yo tenía esta idea como de sentirme muy triste y yo me conmovía mucho viendo a la gente. Ahora ok, le pasa mucho a mis hijas también, pero yo veía a la gente y decía, estarán igual de tristes que yo, ¿cómo les ayudo? Yo era una fantasiosa, o bueno, soñadora, más bien, como desde muy niña. Y la verdad es que tuve un ejemplo bien bonito. Yo recuerdo a mi hermana que admiro mucho, mi hermana mayor se llama Paola, y ok, Paola con su novio en ese tiempo, mi hermana tenía 15 años, cada Navidad ella con su dinero compraba juguetes y dulces y lo llevaba a repartir a los niños. Eso a mí me marcó, ¿sabes? claro, Yo no entendía por qué mi hermana hacía eso y empecé a involucrarme en movimientos de la iglesia y cosas así, siempre con este fin altruista y era algo que yo me di cuenta que me llenaba. Cuando yo crecí y sobre todo cuando llegó a la Ciudad de México, me empecé a preguntar si esto yo lo hacía por una necesidad personal, ok, si era algo que a mí me sanaba o si era genuino. Quiero sí, decirte, Memo, que en este tiempo también yo he pasado momentos donde me he preguntado cuál es mi motivación para hacerlo. Después conocí a una doctora maravillosa, una fundación donde me hizo replantearme el altruismo, la compasión, la filantropía y entender, bueno, pasé todas estas etapas en las que concluyo que más allá de que es algo que a mí también me sana y me restaura, es una convicción de vida, si no, no podría seguirla haciendo tantos años. Me claro, animo a armarlo cuando recién me casé con la ayuda del papá de mis hijas en ese tiempo sí, y con otra colega. El proyecto con esta colega no prosperó en un año, no nos pusimos de acuerdo y yo decidí seguir por mi cuenta. Y bueno, hasta ahora, que quiero decirte que ha pasado mucha gente por Alum, tenemos gente que sigue desde entonces y también otras que han sido parte en diferentes momentos. Yo entiendo que Alum no es para todo el mundo en el sentido de que es algo que si no es, o sea, yo puedo seguir con esto porque esto es mi vida, claro, porque tenemos las dos partes donde yo puedo capitalizar y sostener también mi vida como activista, pero gran porcentaje de esto pues tiene que ser donado y para las causas que hacemos, porque hay muchas en las que son totalmente gratuitas. claro, Entonces, esto no es sencillo para la gente. La gente normalmente tiene otro empleo y me dice, bueno, apoyo en esto o trabajo por horas acá. Entonces, pues sigo por la satisfacción de la gente, porque seguimos vigentes, porque seguimos evolucionando, porque afortunadamente las personas siguen requiriendo de los servicios, porque hemos hecho alianzas profundas con seguridad pública, hemos trabajado con la SEP, con DIF estatal y pues seguimos evolucionando y creciendo con ellos y con las metodologías. Entonces, yo me veo aquí toda la vida, ¿eh? Me veo heredando esto a mis hijas. qué buena onda. eh, si es que deciden entrarle y si no, a quien tenga el corazón, ¿no? O sea, a mí me interesa igual lo que ya he repetido muchas veces, Alum no es mío, creo que Alum nació en mi corazón, pero es para el mundo, entonces creo que yo estaría feliz si aparte de estas sedes que tengo, en algún momento pudiéramos hacer Alum en Europa, en América del Sur, ese es mi sueño, ¿sabes? Expandir la lucecita de Alum hasta que todo el globo terráqueo yo lo vea iluminado.
Qué buena onda. Sí, justo me encantó el hecho de decir encender e iluminar, porque sí vemos más muchas veces la sombra que la luz y que Alum se transforme en algo que encienda esa luz interior que todos tenemos. Está súper chido también lo que dices de un propósito y cómo esto de ser altruista, em, te sana, ¿no? O sea, sana a las personas que lo hacen por altruismo y aparte te enseña y te ayuda a tener un propósito en tu vida. Eso me parece súper, súper chido porque pues al final es parte de tener una misión, ¿no? De a qué veniste al mundo y si tú quieres dejar Alum para el mundo, yo estoy seguro que así va a ser y que va a llegar y que va a iluminar más vidas de lo que ha hecho hasta dentro de estos 10 años. Fíjate que Eh, dijiste algo súper importante, perdón que te interrumpa, y sí quisiera puntualizarlo porque el propósito de todo esto, si me dijeras en una palabra, es que la gente encuentre el sentido de su vida. Mismo cuando hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, dejamos de pelear con el otro, claro, porque la vida nos dice que hay que alcanzar cierta casa, cierto celular, cierto coche, cierto, yo no sé, cada quien tiene su concepto de éxito, pero vuelve a volver al cuerpo. Somos como un gran cuerpo, toda la humanidad, y cada uno tiene un propósito en particular. Y además no es para nada, es absolutamente distinto lo que yo puedo hacer. Aunque hagamos educación emocional, muchos, todos tenemos nuestro toque particular por nuestra formación. Entonces el sentido de vida nos hace dejar de andar envidiando y ocuparnos de poner nuestro ladrillito y nuestra función en este gran cuerpo. Yo nunca he visto a la mano peleándose por ser pie o por ser cabeza. Pues si claro, entendemos eso, que todas las partes son indispensables y que cuando cada quien ocupa su lugar, nos volvemos funcionales, nos volvemos un cuerpo. Y yo sí sueño que esto trascienda más, ¿no? O sea, como humanidad. Aunque suene utópico, creo que necesitamos hoy trabajar también en esas utopías, en cuáles pueden hacerse realidad y cómo procurar nuestro futuro atendiendo el presente. sí, y creo que justo con lo que dices, soñar cosas buenas se vale y se puede hacer realidad. Estoy Ujú, convencido de eso. Cindy, voy a pasar a una parte de preguntas más rapiditas. claro. Agradecerte mucho el estar aquí. Yo creo que próximamente tendríamos que tener otro episodio para platicar sobre todo lo que haces y poder tener un espacio un poco más grande. Voy a ir pasando entonces a estas preguntas. A lo largo de estos 10 años, ¿quién ha sido tu mayor inspiración en este camino y cuál fue su mayor enseñanza? Mayor inspiración. Pues creo que hay varias personas, pero quiero hablar de una mujer en especial que a mí me ha inspirado en este tema de la labor altruista, y es Rosy. Es una mujer que se dedica al trabajo con la trata de personas Ok, y fue la primera vez que yo vi que eso tan grande que soñaba podía ser realidad. Antes lo había visto de lejos, o sea, te puedo mencionar un montón de otras personas, pero alguien que me inspiró, que vi de cerca, que sentí, vi cómo creció, cómo funcionó, es ella. Y más allá de lo que suceda alrededor o de lo que se pueda decir, es que para mí ha sido inspiradora. Por supuesto, hay otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de mis hijas también. Mis hijas claro, las veo y me dan ganas de ser mejor persona. Entonces, eso, y luego si pudiera decir quién, ya sé que estoy diciendo muchas, pero es que no puedo decir una sola. claro. Eh, Mi trabajo en los refugios, las mujeres Ok, sobrevivientes de violencia, o sea, están permeadas ya en mi ser, ¿sabes? claro. Y eso para mí ha sido inspirador, me ha llevado a buscar mi resiliencia, a replantear mi forma de vida y lo que quiero, cómo quiero que quede mi paso por este mundo. Genial. Em, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social y todavía no lo ha hecho? Pues yo creo que se vale probar, ¿sabes? O sea, hay N formas de empezar a probar esto. Hay muchos voluntariados en un montón de países y que ahora también con la tecnología incluso permite hacer voluntariados a larga distancia.
Y creo que la experiencia siempre de colaborar sin una retribución económica, solo por poner el corazón, transforma la vida. Creo que es una buena oportunidad como empezar a involucrarse en cosas simples y que están a la mano. Lo social, Memo, está a la vuelta de la esquina. Es Claro, desde recoger la basura en la calle. Y yo siempre es algo también que pongo como reto a la gente en mis grupos de trabajo, ¿no? Atrévete a hacer algo donde no te paguen y contactar con donde tu alma, tu espíritu sea nutrido, solo por el hecho de querer ayudar al otro. Entonces, sí. mi recomendación sería involúcrense, involúcrense, más allá de si después se avientan a hacerlo o no de forma personal, no se pierdan el regalo que es involucrarse en un tema social. Y justo lo que dices ahorita es, más allá, creo que el pago es más grande que el efectivo. O Claro. sea, ¿no? Lo que te da involucrarte en causas sociales. Cindy, si pudieras crear algo que ayudara al mundo, ¿qué sería y por qué? Pues tengo ahora un proyecto, o sea, creo que toda la intención de los proyectos que he hecho es con esa, de ayudar al mundo, pero si me preguntas ahorita en particular, tengo en mente algo que estoy por lanzar, que tiene que ver con este esquema de nutrición emocional, pero hacerlo a través de campañas itinerantes que van a ir por todo el país y ojalá después por todo el mundo. Es este proyecto de enseñarle a la gente que cuando se cuida el cuerpo desde incluso la comida, las emociones, atender a las emociones, la forma de ver la vida y de vivir y existir en esta vida se puede transformar. Súper. ¿Cuáles son 2 o 3 proyectos, porque sé que tienes muchos en puerta, que nos puedas platicar? Ok, súper rápido. Yo creo que ahorita lo más interesante, bueno, tenemos tres cosas en puerta. Primero es el diplomado y certificación en el programa Reiniciarte México. Arranca en agosto y es justamente para capacitar a las personas en esta metodología y que ellas pueden replicarla en sus espacios de trabajo o en casa, en estos 5 nichos que mencioné hace un rato. Sí, Otro proyecto, bueno, este diplomado tiene una certificación internacional y los profesores son de Latinoamérica. súper. Somos de Latinoamérica. El otro proyecto que tengo en puerta, que estoy súper emocionada y que además este es el primer lugar en el que voy a hablar de ello, es la publicación de mi primer libro, Qué que va a buena ser onda. en octubre. Estoy muy contenta porque ha sido algo que soñaba y que yo antes veía como, ah, no, es mucho para mí, ¿no? Así lo veía. Y ahora Okey, que ya está por irse a impresión y todo este asunto, estoy súper emocionada de poder compartirles ahora de otra forma este recorrido de 10 años de la forma que sé hacerlo, Memo, desde el arte. súper. No quiero contar mucho, pero bueno, va a haber lo que yo sé hacer o lo que me apasiona hacer desde el movimiento, desde las letras, desde la creación. Eso es mi libro, es más que Eh, letras. Hay movimiento ahí también, hay danza, hay pasión, hay amor y va impresa también mi transformación y la transformación de las personas que he tenido la fortuna de acompañar. Y el tercer proyecto, pues es el de nutrición emocional, que son unas food trucks itinerantes que van okey, a llevar comida para sanar. Y cuando hablo de comida y de nutrición, me refiero a este concepto que platicaba yo anteriormente. Vamos a ir a determinadas zonas, ciertas temporadas, cerca de 1 mes hasta 3 meses, dependiendo la zona, a llevar alimento en todos los sentidos, alimento físico y sólido, y vamos a llevar también este alimento para el alma a través de las sesiones de danza terapia y de arte terapia para resignificar las historias de violencia y restaurar esta relación con nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar en algunas zonas de la Ciudad de México y soñamos con tener una food truck en cada estado que pueda andar recorriendo estos espacios o estos lugares y luego, ¿por qué no, en el mundo? qué buena onda. Me encantan los 3 proyectos. Muchas gracias por compartirnos, que tu libro sale ahora en octubre. Em,
más adelante yo creo que si nos dejas un contacto a donde te puedan escribir para que la gente pueda preguntarte más y que la gente también pueda, ¿por qué no?, ayudarte a llevar esta nutrición emocional a más gente, ¿no? Y que puedan leer tu libro. Claro, está increíble. Además, vamos a necesitar un montón de manos. Estamos buscando ya estamos en ese proceso de trabajar con los nutriólogos, con el voluntariado también, porque bueno, va a ser bomba, va a ser más grande. Ya dijimos que tiene que ver con música, con lo que vemos, con ejercitarnos y con la parte emocional. Entonces, vamos a necesitar un montón de profesionales que se quieran sumar al proyecto para lanzarlo. Súper. Cindy, quiero pasar a la última pregunta del programa. Nuevamente agradecerte tu tiempo, agradecerte todo lo que nos platicas. La verdad que es súper enriquecedor escuchar tu experiencia y escuchar a personas como tú que están haciendo cosas buenas por los demás. Em, ¿Cuál es tu frase favorita o una frase que te inspira? Ay, tengo un montón, y, pero hay una que marcó mi vida. Cuando yo estudiaba danza, tuve un profesor muy amado del que aprendí mucho y sigo aprendiendo mucho y admiro. Y me dejó leer un libro que iniciaba con esta frase que decía, ¿qué pasaría si en vez de solo vivir nuestra vida tuviéramos la locura o la lucidez de bailarla? Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Alum, @ayumecampac en Facebook y visitar ayumecamp.org. Si te latió este episodio y también quieres formar parte de este show, escríbenos a hola@altruistas.com. Será un placer platicar contigo. Hasta pronto.